Buena tarde para todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Construye tu futuro. El ciclo ha sido organizado de forma conjunta por la Fundación UNAM, Secretaría de Desarrollo Institucional y diversas áreas de la UNAM. Reconocemos el apoyo recibido por la Facultad de Ciencias. Esta facultad ofrece programas de licenciatura, posgrado y educación continua en las áreas físico-matemáticas, de la salud y el medio ambiente. Construye tu futuro de la mano de la UNAM. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Rachid Nassif, moderadora de esta conferencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Soy la licenciada Rachid Nassif, soy la secretaria de Educación Continua de la Facultad de Ciencias y, en primer lugar, quiero agradecer a Fundación UNAM y a todas las dependencias y entidades de la UNAM participantes en este programa Construye tu futuro, que en estos momentos adquiere vital importancia. Creo que debemos aprovechar lo que estamos viviendo de confinamiento, de pandemia, para profundizar en nuestros conocimientos, actualizar nuestros conocimientos, mantenernos activos y mantenernos interesados. El día de hoy tenemos la participación del doctor Jurado, quien nos impartirá una conferencia sobre programación en R. Me permito presentar una breve semblanza del doctor Jurado. Él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo el grado de maestro en Ciencias, Oceanografía Biológica y Pesquera en la misma universidad y obtuvo su doctorado PhD del School of Aquatic and Fisheries Science de la Universidad de Washington. El doctor Jurado trabajó para la Universidad de Washington y el Alaska Fisheries Science Center como Research Associate. Más tarde trabajó para el Oceanic Fisheries Program del Secretariado de Pacific Community and Fisheries Science. En México trabajó para el Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, como director general de investigación pesquera en el Atlántico. También se ha desempeñado como investigador en la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Xochimilco. Su experiencia internacional ha producido 19 artículos en revistas indexadas y más de 40 reportes científicos con temas desde pesquerías ribereñas hasta las grandes pesquerías industriales del atún y el abadejo. Su trabajo ha sido citado 295 veces en el índice Scopus y 598 veces en Scholar.com. El doctor Jurado ha sido certificado como Fishery Team Member por el Marine Stewardship Council y ha participado como auditor en el proceso de certificación de 6 pesquerías mexicanas, una pesquería de Belice y 2 de Estados Unidos. Ha impartido 8 cursos de programación en R en educación continua en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor Jurado, muchas gracias por su participación en este ciclo y lo dejamos con la palabra. Gracias, muy amable. No sé si estén viendo ahorita mi presentación. Aún no, doctor. Ok. Aquí ya la tenía en compartir. Ahí va. Ahí está ya. Listo, ahora sí lo vemos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ok, Si nos gracias, muy ayuda a amable. ponerle pantalla Muchas gracias. completa, doctor, por favor. Sí, bueno, ahí está. Gracias, perfecto. Muchas gracias por la invitación para la conferencia. Va a ser para mí un placer platicarles sobre el curso que se ha impartido varias veces en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Este curso ha sido muy exitoso y este es sobre programación en R y su aplicación a la inferencia estadística. Podríamos empezar preguntándonos qué es R. R se usa para llevar a cabo una multitud de análisis estadísticos. Es un lenguaje, pero también es un medio ambiente para la computación estadística, gráficas y mucho, mucho más. Tiene la ventaja de que es un proyecto de software libre, que es similar al lenguaje medio ambiente S
que fue desarrollado por primera vez en los Bell Laboratories, antes AT&T y ahora Lucent Technologies, por una persona muy importante que se llama John Chambers, cuya foto aparece por ahí. Y R puede ser considerada como otra implementación de S, con mucha mayor flexibilidad y poder que se ganó a través de la contribución de varios usuarios. R fue desarrollado por Ross Ijaka y Robert Gentleman en 1996. Y esto nos implica una cuestión importante. Hace unos 4 o 5 años, cuando empecé a dar el curso aquí en la UNAM, fue de los primeros cursos que se dieron de R. Es decir, que más o menos en 2014 apenas empezaron a dar cursos en R aquí en México. Y fíjense nada más qué retraso hay en cuanto al uso de R en México con respecto al mundo. Tenemos un retraso bastante considerable. Y este curso tiene como objetivo terminar con ese retraso que tenemos con respecto a otras partes. Ahí tenemos las fotos de Ross y de Robert. Y es un programa muy efectivo para un manejo de datos y su almacenamiento. Y tiene una colección muy grande de herramientas para el análisis de datos y también hay herramientas gráficas y visualización en pantalla o en impresión. Es un programa de lenguaje desarrollado simple y efectivo que incluye las instrucciones tradicionales que cualquier lenguaje de programación tiene, como loops, condicionales, funciones, subrutinas, etcétera. Algunas veces es una mucho mejor opción que Excel. Cuando se usa R, generalmente estamos escribiendo scripts, líneas de código para llevar a cabo análisis estadístico. Eh, este programa es importante para hacer tareas repetitivas y tiene una ventaja muy grande. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Secretariat of the Pacific Community, teníamos datos de entrada que pesaban 5 gigas. Entonces esto fue en 2009. Entonces, para empezar, en aquel tiempo Windows no tenía su versión 64, nada más estaba en 32. En 32 eso quería decir que el límite de memoria era 3 gigas. Entonces imagínense el problema de tener 5 gigas de datos, ¿no? Excel tenía 64,000 renglones para datos, entonces obviamente no alcanzaba. Entonces estos trabajos no se podían hacer con Excel ni con Windows, entonces teníamos que trabajar con Linux y R, ¿no? Porque en ese momento Linux ya era un sistema operativo de 64K y eso nos permitía tener casi memoria infinita. Entonces nosotros empezamos con una computadora que tenía 16 gigas en aquel tiempo de memoria RAM y después terminamos con una que tenía creo que 59 gigas de memoria RAM. Entonces R es ideal para manejar bases de datos muy grandes, ¿no? R se puede conseguir de forma gratuita en la página de Entender, que es r-project.org. Y para bajarlo, ahí encontramos información de distintos tipos sobre R. Y para bajarlo tenemos que ir a lo que se llama CRAN, ¿no? Que es cran.rproject.org. Y hay que bajar la versión adecuada para cada sistema operativo. En general hay versiones para Linux, para Mac y para Windows. ¿Qué puede hacer R? R puede hacer una multitud muy grande de tareas. En particular puede hacer las gráficas de manera muy adecuada. Podemos, por ejemplo, mostrar las gráficas de dispersión, una típica gráfica de dispersión como la que mostramos aquí, que podemos hacerla en Excel o en cualquier otro paquete estadístico. Podemos también agregar de manera muy sencilla los intervalos de confianza para los puntos observados. Y una cosa que es bastante interesante, que espero se pueda ver aquí, es que
en vez de agregar números, como podríamos hacerlo en Excel, podemos agregar etiquetas para los meses, ¿no? Eso es muy útil a veces. También podemos hacer que, por ejemplo, esta es una gráfica de tercera dimensión convertida a una gráfica de segunda dimensión. Les voy a decir que aquí tengo la concentración de las partículas finas en la atmósfera. Aquí tengo la latitud y en rojo en rojo tengo las estaciones que pertenecen a la costa oeste y en negro tengo las estaciones que pertenecen a la costa oeste. Y en la línea punteada está el límite de la norma para Estados Unidos que dice que los condados deben de tener en promedio una concentración de 12 microgramos por metro cúbico en los últimos 3 años. Entonces, este tipo de gráficas es importante porque, por ejemplo, nos puede comentar que donde hay más variabilidad es en la costa oeste y también nos puede decir que en la costa oeste también se tienen los, las mayores concentraciones de contaminantes, ¿no? Pero fíjense bien cómo tengo tres variables aquí. La concentración, la latitud y el color me da la región en la cual se tomó el dato. O podemos hacer un panel. La gráfica anterior la podemos separar en dos regiones, en oeste y oeste, ¿no? Cualquiera de las opciones que pueda hacer. R es muy flexible en cuanto a la fabricación de gráficas. Y una gráfica un poquito también de tercera dimensión. Aquí tenemos la producción de heno como función del pH y también tenemos otra variable aquí. Entonces es una gráfica también de tercera dimensión. Sigue siendo una gráfica de dispersión. También podemos hacer histogramas. Un histograma, fíjense que este histograma es tiene algunas peculiaridades. Tenemos el histograma normal que podemos fabricar en Excel. Sin embargo, en R somos capaces de agregarle aquí abajo los datos crudos que observamos. Entonces, por ejemplo, si nada más tuviéramos acceso al histograma, no nos daríamos cuenta que los últimos dos intervalos de clase nada más tienen un dato. Entonces, esto provee información adicional que no se puede ver con un simple histograma. También somos capaces de graficar, por ejemplo, aquí la media de los contaminantes, de la concentración de los contaminantes, y aquí graficamos la norma. Entonces podemos ver que en promedio los condados general, en promedio están por debajo de la norma, cumplen con la norma, aunque existen algunos condados que están totalmente fuera de la norma, en los cuales tienen que trabajar para resolver sus problemas de contaminación. También podemos hacer otro tipo de gráficas que son el box plot. Estas gráficas son muy interesantes porque nos muestran la variabilidad que hay en los datos. Esta caja contiene el 50% de los datos y estas dos líneas nos dan a conocer el 75% de los datos y estos de aquí son los que se llaman valores extremos, ¿no? Entonces este tipo de gráfica es muy importante sobre todo para localizar valores extremos. También podemos hacer las típicas bar plot, donde podemos mostrar la variación. Aquí es la variación temporal de la longitud promedio de las sardinas en Baja California. Esto es en milímetros. Podemos poner la barra y también poner el valor que le toca a cada uno. E incluso podemos hacer lo siguiente. La misma gráfica la podemos separar por colores. Es un poco muy complicado y se lleva mucho tiempo. Si en cambio aquí en R es muy fácil de hacer, nada más hay que definir un objeto para los colores y los pone inmediatamente. También podemos hacer las típicas gráficas de Pi, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sale en una red de arrastre en el Golfo de California, una red para la sardina, en la cual vemos que la mayoría de organismos que salen son peces. Después salen los pelágicos menores, que esa es la especie objetivo, que sería la sardina.
Y luego tenemos los tiburones, los crustáceos, etcétera. No es muy fácil hacer este tipo de gráficas. Pero también podemos hacer cosas muy complicadas como un mapa. Este mapa yo lo usé en un proyecto porque necesitaba yo graficar la zona económica exclusiva de México, en el Golfo de México. Y esto es muy difícil encontrar un mapa así, entonces lo tuve que construir. Y lo único que tuve que hacer, que fue lo más difícil, es conseguir los datos para las coordenadas geográficas de la zona limítrofe de la zona económica exclusiva. Pero fíjense que estos tipos de mapas los podemos hacer en R sin necesidad de usar cosas más complicadas como SIG, ¿no? Si mi necesidad no es tan alta y solo requiere un mapa, pues lo puedo hacer yo también en R. ¿Qué más podemos hacer en R aparte de graficación? Y que en general son muy buenas para publicaciones y presentaciones. Y sobre todo lo importante es que el usuario tiene control absoluto de las gráficas con mucha flexibilidad. Por ahí me comentaba un colega muy famoso en el área de pesquerías, me decía: Jesús, si tú tienes una idea loquísima de, de una gráfica, probablemente no la puedes hacer en Excel, pero en RC, ¿no? Porque hay mucha flexibilidad y es muy poderoso, ¿no? Podemos hacer estadística descriptiva en unas cuantas líneas de código. Por ejemplo, aquí en 3 líneas de código obtengo lo que podemos decir que es un resumen de las estadísticas descriptivas, donde podemos obtener el mínimo, el máximo, la mediana, la media, los cuartiles y la desviación estándar. Entonces, la estadística básica la podemos sacar rápidamente en 3 líneas. También podemos hacer manejo de base de datos. Como les decía yo, podemos usar una base de datos grandísima y no hay problema. Generalmente R usa archivos de tipo CSV, Comma Separated Values, de texto y data, que son archivos muy pequeños, entonces nos permite manejar de forma más eficiente la memoria RAM. También es uno Objective Oriented Programming. Entonces permite el uso de objetos, el uso de loops, ya lo habíamos comentado. Y se puede usar cuestiones estadísticas muy importantes como prueba de T, ANOVA, y las pruebas no paramétricas correspondientes. Podemos hacer modelos de regresión simple muy fácilmente, graficar los resultados, etcétera. Podemos hacer también modelos de regresión múltiple. Estos temas son generalmente los que usamos, los que tocamos en los cursos de R. Modelos de regresión múltiple en los cuales la variable de respuesta ya es función de varias variables independientes y también con elementos de polinomio, ¿no? Aquí es la temperatura al cuadrado y el viento al cuadrado que salieron significantes. También podemos usar modelos de regresión logística, modelos lineales generalizados en los cuales ya no hay ya hay una relación exponencial entre las variables independientes y la variable de respuesta. Y algo que es muy importante, usamos modelos no paramétricos, modelos de regresión no lineal. Este tipo de modelos casi no se enseñan en los cursos en licenciatura e incluso en posgrado, y aquí sí le damos un énfasis muy importante. Y también podemos hacer análisis multivariado, podemos hacer nada más como ejemplo aquí en componentes principales y, y clasificación por clústeres, ¿no? En general se pueden hacer todos los análisis estadísticos existentes, ¿no? ¿Y cuáles son las ventajas de R? Bueno, pues quizá la más importante es que es gratuita, ¿no? Generalmente los software, por ejemplo, ya sea los cursos o el software mismo, son muy caros. Es un software abierto, quiere decir que incluso tú, si eres muy bueno para la programación, lo puedes modificar o alguien más lo puede modificar. Tiene un manejo eficiente de bases de datos muy grandes, desarrollo independiente de paquetes gratuitos.
Hay mucha gente que trabaja ciertas áreas muy específicas y desarrolla el software para su investigación y lo pone disponible. Y todos los demás usuarios lo pueden bajar y usar sin ningún problema de manera totalmente gratuita. Siempre hay mucha gente trabajando en la mejora del software. Siempre, siempre es un manejo continuo, ¿no? Y algo que es muy interesante y a mí se me hace muy importante es que existe portabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo código se puede usar en Windows, en Mac y en Linux, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre le platico a mis compañeros y a mis alumnos, les digo, por ejemplo, Excel es un problema porque en cada versión cambian los atajos o cambian muchas cosas y prácticamente tiene uno que volver a aprender Excel después de que sale una nueva versión. Aquí no. O sea, yo tomo mi código que hice en Mac y lo puedo correr en Linux o lo puedo correr en Windows sin ningún problema, ¿no? Pues es una gran ventaja que tiene R. Y un hecho que es claro es que junto con Python son los dos softwares más usados en el mundo actualmente. Entonces, yo los invito a que conozcamos el R, que se inscriban al curso, y pues aquí tienen el final de la conferencia y les agradezco mucho su atención. Eh, si tienen preguntas, con gusto las voy a contestar. Muchas gracias, maestro Jurado. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es el perfil para aprender R? ¿Se requiere algún conocimiento previo en programación o en estadística? No, no, en general, miren, la experiencia que tenemos en la Facultad de Ciencias es que se han inscrito alumnos de distintas formaciones académicas. He tenido alumnos de relaciones internacionales, de derecho, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, economistas, actuarios. Y el curso está diseñado de tal forma que cualquier persona puede aprender. Cualquier persona que tenga un nivel de licenciatura, y nunca lo he probado con gente de bachillerato, pero muy probablemente también podrían aprender. El curso está diseñado para que todo el mundo aprenda R, ¿no? Y no se necesitan conocimientos previos de estadística porque durante el curso también doy clases sobre estadística y luego su aplicación, ¿no? Hacemos un poquito de teoría de la estadística y después aplicamos R para resolver todos los problemas que tenemos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, maestro Jurado. Sí, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo aplicar R a la informática administrativa? Bueno, como tiene un manejo muy eficiente de base de datos, puedes hacer todo lo que quieras de forma muy sencilla, ¿no? Les digo, la gran ventaja que tiene es que si tú tienes una base de datos muy grande, es muy fácil de usar en R, de manipularla en R, ¿no? A partir de ella podemos hacer un análisis, un análisis cuantitativo de tus datos que tengan. Gracias, maestro Jurado. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre Python y R? Eh, yo no conozco muy bien Python. En realidad les voy a decir que yo todo lo que trabajo en el área de investigación, todo lo resuelvo en R. Entonces no he tenido mucha necesidad de trabajar con Python. He intentado aprender Python, pero todavía no he llegado a encontrar bien la diferencia entre R y Python. Apenas voy a empezar. Pero más que nada lo importante es eso, de que todas las necesidades que yo tenga de análisis cuantitativo las puedo llevar a cabo en R sin ningún problema. Gracias, maestro Jurado. ¿Tiene algún parecido con SPSS? Sí, miren, últimamente ya no he manejado, yo les voy a comentar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo el doctorado, obviamente yo venía de México, donde se usa mucho SPSS, CISTAT, entonces yo sabía manejar esos programas.
Y cuando estaba terminando mi tesis de doctorado, yo necesitaba una salida en particular que no me daban ni SISTAT ni SPSS y andaba yo todo desesperado. No sé cómo esté ahorita, pero en aquel tiempo las salidas estaban establecidas en SPSS y SISTAT y no las podías cambiar. Entonces, platicando con un compañero del doctorado, me dijo, ¿por qué no usas SPLOS? En aquel tiempo no existía R, existía un programa más, era también de paga, se llama todavía SPLOS. Y le dije, ¿qué es SPLOS? Yo no lo conocía. Y me dijo, no, es que es un programa que te permite mucha flexibilidad y a lo mejor puedes sacar lo que tú quieres, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con SPLOS. Nunca más volví a usar SPSS y nunca más volví a usar Sistat. Y ya después salió R que era gratuito, entonces pues la S Plus y R son dos versiones distintas del lenguaje de programación S, son muy, muy similares, ¿no? Entonces, hacen lo mismo, ¿no? Nada más que supongo que ahorita SPSS ha tratado de copiar la flexibilidad que tiene R, pero en aquel tiempo R era mucho, mucho más flexible que SPSS y Sistat, ¿no? Gracias, maestro jurado. ¿Es posible utilizar R para datos electorales? Claro, definitivamente. Bien, por ejemplo, algo que se podría hacer es hacer un mapa por estado, ¿no? Y en los estados poner los porcentajes con una gráfica, algo así, los porcentajes de votantes de cada partido. Sí, definitivamente se puede usar. De hecho, yo di un curso en el INE porque necesitaban usar R ya y fui a dar el curso al INE hace como un año y medio para actualizarlos y que pudieran empezar a usar R en todos sus cálculos. Gracias, maestro jurado. ¿Un antropólogo social podría usar este programa o solo es para datos más cuantitativos? Mm, no, porque más bien depende de la naturaleza de los datos que se vayan a investigar, ¿no? Al menos se puede hacer una gráfica muy sencilla de sus datos y yo creo que sí, sí se puede hacer. Cualquier cosa que se necesite hacer de análisis un tanto cuantitativo. Lo perdimos un poco al final, maestro jurado. Ya no hay muy bien. ¿Ya no hay otra pregunta? Sí, sí, maestro. Lo que pasa es que al final de la pregunta anterior lo perdimos un poco y estaba yo checando que estuviera bien su audio. La siguiente pregunta es, me gustaría Ok. saber cómo aplicar esto en la agricultura para el control de plagas y presencia de enfermedades en las plantas. Bueno, mira, se me ocurre esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, se puede ver la eficiencia de ciertos insecticidas y se haría una prueba de T, una prueba de ANOVA. Entonces, todo eso se puede hacer con R. Eso lo vemos en el curso. Ya sea en agricultura, por ejemplo, yo sé que en la Universidad de Washington hay un departamento muy importante que se llama Forestry, donde estudian todas esas cuestiones y definitivamente aplican mucho estadísticas y R, ¿no? Entonces, un ejemplo así típico sería ver la eficiencia de insecticidas o de fertilizantes en la siembra de ciertas especies, ¿no? Usando análisis estadísticos como ANOVA o T. Gracias, maestro. ¿Qué tan práctico es el curso? ¿Se realizan muchos ejercicios prácticos? Miren, el curso no es un curso de libro de texto. Es un curso que está basado en mis experiencias como investigador. Entonces, generalmente los códigos que yo uso de manera personal en mis investigaciones los enseño en el curso. Entonces, muy, muy práctico, es basado principalmente en ejemplos, pero no son ejemplos del libro de texto, sino que son ejemplos de mi investigación que he hecho en toda mi carrera de investigador. Gracias.
¿cuánto tiempo a la semana de estudio independiente se requiere en este curso de R? Yo creo que depende un poquito porque las formaciones académicas no son las mismas. Hay gente que viene del área de matemáticas, ingeniería, actuaría, que ya tienen experiencia previa en programación. Entonces, para ellos es relativamente más fácil. Sin en cambio, también llegan gentes que vienen de economía o de biología, etcétera. Yo creo que ellos tienen que dedicar un poquito más de tiempo, no sé, unas 3, 4 horas a la semana, si están empezando. Gracias, maestro. Nos piden, ¿podría mostrarnos de nuevo la diapositiva con el link para descargar R? Claro que sí. Perfecto. Si quiere, la dejamos un momentito y paso a la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo puedo aplicar R para hacer Machine Learning? Sí, mira, es muy fácil. Yo no he trabajado Machine Learning porque mi área de trabajo es otra, pero sí he visto que hay una cantidad impresionante de material sobre Machine Learning y R, ¿no? Entonces, Machine Learning está basado en modelos lineales, entonces es solo un poquito más de investigación y se puede lograr. Sí, pero definitivamente se usa mucho R en Machine Learning. Gracias, maestro Jurado. Tenemos una pregunta en el chat. Pero ya lo contestaron mis compañeros. ¿Cuándo empieza el curso de R? Del 13 de febrero al 3 de abril. Si gusta, maestro, podemos poner la última gráfica en donde está la información Claro que sí. para el formulario de registro. No sé si algún otro participante tuviera alguna otra pregunta. Gracias, maestro. Si no fuera el caso, le cedería yo la voz al organizador de Fundación UNAM. Muchas gracias, maestra Chide. Solamente aportando que además la información escaneando el código QR o copiando la liga directamente en sus navegadores. A todas y todos los asistentes registrados les llegará por correo electrónico en un rato más la información detallada acerca del curso, la inscripción y dónde se refuerza el porcentaje de descuento que tienen disponibles los asistentes por haber participado en el evento, retomando que es un 10% de descuento de cajón y un 15% en caso de que previamente se asocien a la Fundación UNAM. Si las y los asistentes no cuentan con alguna duda adicional, pues con esto concluiríamos la sesión. Les recordamos a los asistentes que en el chat también se encuentra ya disponible la liga para que puedan registrar su asistencia y puedan ser sujetas y sujetos de generación de constancia, recordando que el primer requisito es haberse registrado previamente en el evento. Agradecemos la participación del doctor Jurado, la moderación de la maestra Rachide y la asistencia de todas y todos ustedes. A nombre de la Fundación UNAM y de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, les damos las gracias y nos vemos en nuestra última conferencia a las 6 de la tarde. Hasta entonces. Muchísimas Gracias, muy gracias. amable. Hasta luego. Los esperamos a todos en el curso. Gracias por la invitación.